Bien, hermanos, en esta oportunidad, en estas 4 lecciones que tenemos, si el Señor no viene antes, lunes, martes, jueves y viernes, estaremos con epístolas paulinas, o por lo menos comentando alguna de las epístolas, ¿no es cierto? Empezaremos con 4 en esta oportunidad, trataremos de dar una por día, si es posible, así que estaremos con Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Estas 4 epístolas, si el Señor permite, una hoy, otra mañana y otra el jueves y otra el viernes. Estas 4 epístolas estaremos comentando en el nombre del Señor. Amén. Siempre les aviso anticipadamente las 4 cartas que vamos a tratar de meditar, para que dentro de la posibilidad usted mañana cuando se levanta trate de leerla. Ya mañana usted agarra y lee Filemón, no es cortita, la lee toda la carta, y si le parece que todavía sobra un poquito de tiempo, la lee 2 veces, así cuando llega la noche aquí, está fresquita la carta y las explicaciones son más fáciles de poder interpretar, amén. Cuando uno lee y busca el alimento espiritual, lo más importante es disponer el corazón, ¿no? En oración, porque el mejor maestro es el Espíritu Santo. Él va a revelar a cada uno en la mente y en el corazón la palabra. Lo primero que anotamos, por lo menos tenemos 10 pasos que se dan para poder meditar la palabra de Dios. Si usted quiere anotar esos 10 pasos, por ahí lo puede anotar en el reverso de la tapa, ¿no es cierto?, que está en blanco. Lo puede anotar ahí en el reverso, si tiene un cuadernito mejor. Los 10 pasos importantes para la meditación son, primero de todo, punto 1, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema general? Todas las cartas tienen un tema general, ¿no es cierto? Si la carta es demasiado variada, por ejemplo la de Filemón prácticamente tiene un solo tema, ¿no es cierto? Pero si la carta es muy variada, que trata varios temas, entonces usted puede poner en vez de tema cuáles son los temas principales, ¿no? ¿Cuál es el tema o los temas principales, ¿no es cierto? Ese es el primer punto, porque entonces uno ya sabe a qué está apuntando la carta y más o menos todos los pensamientos van apuntando hacia eso, ¿no es cierto? ¿Qué versículo uno puede también, qué versículo se repite o sobresale en la carta o en la epístola? En toda carta, en toda epístola, siempre hay un versículo que parece que fuera como el eje en el cual gira todo, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses vamos a encontrar que uno de los principales versículos está allí, que todo lo que podía pasar, que todo lo podía en Cristo porque Él lo fortalecía, ¿no? Y todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Hay situaciones que parece que esta no la voy a pasar, pero sin embargo Dios nos da fuerza y cuando pasa el tiempo quedamos medios maravillados. ¿Qué fue que hizo el Señor con nosotros? Que en ese momento parecía que nos hundíamos en una catástrofe y de repente nos estamos llenos de gozo sirviendo al Señor, ¿no? Así que, ¿cuál es el versículo principal o que nos inspira más? ¿Cuáles son los pasajes? ¿Cuál es el pasaje que nos acerca más? ¿Cuál es el pasaje que nos acerca a Dios, ¿no? ¿Cuál es el pasaje que nos acerca más a Dios? Siempre dentro de todo lo que está tratando hay un pasaje que nos lleva al encuentro con Dios, ¿no? Así que usted leyendo, de repente hay saludos, de repente hay cosas que son el acomodo de todo el texto, ¿no? Pero dentro de ese pasaje hay un versículo que a usted lo lleva a la presencia de Dios, ¿no? Entonces trate al leer la epístola, ¿cuál es el pasaje que más a mí personalmente me acerca a Dios? Porque a través de eso hay una lección para nuestra vida, ¿no? En todos los pasajes de la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, en el mensaje del día domingo, bueno, el texto que más me acercó a mí, al Señor, fue ese: muéstrame tu gloria, Señor. Te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Bueno, ese pasaje, ese versículo para mí fue el que me acercó a Dios, ¿no? Usted en todo pasaje de la Biblia va a encontrar un versículo que de repente parece que es el
el que le llega, el que lo lleva a la presencia de Dios. Y si usted es tocado por un versículo al meditar un pasaje, empieza a girar su pensamiento, porque seguramente que Dios quiere hablarle a través de ese pasaje, ¿no es cierto? Entonces cuando usted lee la Biblia, lee, de repente hay versículos que parece que no tuvieran nada, aunque lo tienen. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero si Dios quiere hablarle de un tema, seguramente al ir pasando, de repente va a encontrar que un versículo parece que le golpea a uno al leerlo. Bueno, léalo porque alrededor de ese tema estará lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Cuarto, ¿qué ejemplo, por ejemplo, qué ejemplo nos da a seguir? ¿Qué ejemplo nos da a seguir? Cuando leo ese pasaje o el libro, todo, siempre dentro de todo eso hay un ejemplo que nos da la carta o el pasaje. En uno es la humildad, el otro es el gozo en medio de las pruebas, en otro es la conducta doctrinal. Siempre dentro de todo de ese contexto hay algo que nos da un ejemplo a seguir. Quinto, que también es muy importante, ¿qué pecado señala? Es sacar dentro de todo lo que habla esa carta. Siempre, generalmente hay un pecado que se señala en las cartas, ¿no? Ese pecado puede ser doctrinal, puede ser pecados de muerte, o puede ser pecados de chisme, lo que sea, pero en todas las cartas parece que siempre algo nos señala para que uno debe evitarlo y pedir al Señor que lo limpie de ese pecado, ¿no? Siempre en todas las cartas uno lee, ¿qué señala? Bueno, en Santiago uno mira, hay pruebas, hay tentaciones, todo, pero señala el pecado de la lengua, el pecado de la avaricia, la amistad con el mundo, señala la falta de perdón, hay un montón de pecados. Entonces, ¿qué pecado señala? Puede ser uno o puede ser varios. Puede ser qué pecados, no solamente uno, sino qué pecados señala el libro de los cuales tenemos que evitar. Entonces, la meditación de la epístola nos va a resultar muy favorable, porque si la leemos y no miramos qué nos está señalando, qué ejemplo nos da, cuáles son los versículos que nos acerca, estamos leyendo y pareciera que no nos dijera nada, pero tiene mucho para enseñar a nuestra vida. Amén. A través de señalar el pecado, ya tenemos otra frase similar. ¿Qué error debo imitar, no? Porque ¿qué error debo evitar? No imitar. ¿Qué error debo evitar? No hay que imitar los errores, ¿no? ¿Qué error debo evitar? Porque hay muchos errores que siempre en la carta fueron dirigidas a corregir ciertos errores, ¿no? Entonces, ¿qué errores debo evitar? En la carta tenían los cretenses, mentirosos, malas bestias, errores señalados que tenían los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones. Bueno, a esto evita, que si esos errores, trata de evitarlos. Usted va a encontrar en todas las cartas cosas que debemos evitar y qué cosas, séptimo, qué cosas debemos imitar, qué cosas debemos evitar y qué cosas debemos imitar. En todas las cartas siempre hay algo que el apóstol exalta como digno de imitarse. Finalmente, puedo borrarles ya los primeros, hermanos. Amén. Finalmente, tenemos, así que lo primero de todo, ¿cuál es el tema? Segundo, ¿qué versículo sobresale? Ya esto lo borramos, hermano. Entonces, nos quedan algunos más. Estamos en el séptimo. Octavo, ¿qué promesa también encuentro? ¿Qué promesa se encuentra o encontramos en la epístola? ¿Qué promesa? Generalmente en todos los pasajes de la Biblia encontramos que hay alguna promesa especial para nosotros. Noveno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema de oración. En todo pasaje hay un tema que nos lleva a la oración, a la íntima comunión con el Señor, ¿no? ¿Cuál es el tema que nos lleva al Señor?
Amén. Entonces estamos allí con todos estos temas que son dignos de considerar cuando uno hace la lectura de la palabra de Dios. Entonces, o lo lee completa la epístola y va sacando las cosas, o tiene un cuaderno de hojas donde usted tiene anotadas las preguntas. Puede comprar un cuadernito, le doy algunas ideas o sugerencias, porque yo sé que hay hermanos que están muy interesados en ir adelante, avanzar en el conocimiento escritural, y si hacen esto va a ser una gran bendición para su vida, porque a lo mejor piensa que en este momento no lo necesita, pero llegará el momento y usted va a necesitar de estudio bíblico y meditaciones, y de repente repasar algunas cosas y bueno, va a tener un bochinche que no va a saber ni dónde buscar, ¿no? Y va a perder cosas preciosas que Dios le dio. Es como una mujer que hizo una comida rica porque le dieron la receta y bueno, piensa, no, me voy a acordar, pero después que pasó 2 o 3 meses, quiere hacer y resulta que se olvida, no se acuerdan. Entonces, hay cosas simples, a veces que dice, me voy a acordar, pero no se acuerda. Entonces, tener un cuaderno de apuntes, uno toma un cuaderno simple, que no vale mucho, hermano, vale 2 pesos, puede valer un cuaderno, y uno separa 10 partes del cuaderno de 100 hojas y anota en cada uno de estos la pregunta y le pone el libro de Colosenses. Y empieza, ¿qué promesa? Lee el libro y saca todas las promesas que encontró. Capítulo tal, versículo tal, promesa tal cosa. Capítulo 2, tal cosa. Capítulo 3, tal cosa. ¿No? Bueno, ¿cuál es el tema de oración? Empieza a leer los temas que debo llevar en oración, al leer esta epístola que Dios me toca y que debo llevarlos en oración. Así, ¿qué ejemplo me da? Bueno, busca la parte ejemplo y empieza a anotar todos los ejemplos que son dignos de imitar y también los que debemos imitar y los que debemos señalar los errores, ¿no es cierto? Así que tenemos un lindo modo de interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? Y último de todo tenemos el 10º punto, ¿cuál es la aplicación práctica, no? ¿Cuál es la aplicación práctica? Todo libro tiene una aplicación práctica, porque uno puede decir que es bueno para los colosenses, que es bueno para los de Efesios, y ¿para qué me sirve a mí? Entonces, el 10º, ¿cuál es la aplicación práctica del libro? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a mi vida o a la vida de los oyentes? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces sí, vamos a ir introduciéndolos en el libro de Colosenses. Con esta breve introducción que hemos hecho, nos introducimos ahora sí en la fecha. ¿Algún hermano que ayude a limpiar el pizarrón, hermano? Gracias. Lugar y fecha. ¿Algún hermano que ayude a limpiar el pizarrón, hermano? Gracias. Lugar y fecha, aproximadamente, si quieren anotar, entre el año 62 y 64. Los años pueden variar según los comentadores, algunos libros van a encontrar 60, otros dicen 61, pero más o menos en esa era de la llamada era cristiana fue el tiempo que se escribió el libro. Si usted quiere encontrar algo más acerca del origen de la iglesia en Colosas, lo va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10, cuando Pablo va a Éfeso. Bueno, allí se convierte Epafras y este discípulo es el que se encarga de ir a Colosas, de donde era natural. Es como aquí, a veces se entregan hermanos correntinos, riojanos, catamarqueños, y un día el Señor le habla y dice, hermano, siento de ir a hablar a la gente allá de mi provincia o de mi lugar. Y bueno, el Señor lo toca y se va. Bueno, eso pasó con Epafras. De repente el Señor tocó su corazón y aunque se había convertido en Éfeso, decidió un día irse a Colosa y predicar, y aparentemente, por lo que dice la Escritura, sería él la persona que Dios usó para que se levantara la obra allí. Entonces, el lugar y la fecha fue escrita desde la prisión en Roma. Por eso hemos juntado estas 4 cartas, porque las 4 cartas, Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, fueron escritas desde la prisión en Roma, en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Las 3 primeras fueron entregadas por mano de Tíquico y Onésimo, como lo vamos a leer,
y parece que la última de las cartas fuera Filipenses por algunas salutaciones que da por mano de Epafrodito. La ciudad estaba ubicada a unos 20 kilómetros de la Odisea, que fue uno de los primeros viajes que hizo el apóstol Pablo, cuando bajó de Antioquía a la costa y llegó a la isla de Chipre. La atravesó caminando y predicando más de 200 y pico de kilómetros. De allí fue a Listra, Iconio, todos esos lugares. Y bueno, en esas conversiones es cuando se producen todos estos acontecimientos que estamos narrando ahora. Así que vamos a ir al análisis de la carta misma. Ahora sí abrimos la cartilla y empezamos la lectura y la meditación en el nombre del Señor. Amén. Lectura entonces, Colosenses capítulo 1. Tenemos versículo 1 al 12 en la sección que se llama introductoria. Pero vamos a ir a los saludos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Así que encontramos, lo primero de todo, dos versículos de saludo. Ya la presentación que hace Pablo, apóstol, con lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado, alguien que fue enviado con una misión. El apóstol, según la Sagrada Escritura, está entre los primeros mencionados en los pilares básicos ministeriales de la Iglesia, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, ¿no? Así que lo primero que encontramos allí, que Dios puso en la Iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra apóstol tiene algunas señales particulares, aunque ya la he explicado en otra oportunidad, pero sin embargo el apóstol tenía algunas señales particulares. Era el encuentro personal o a través de visión con el Señor. Esos eran apóstoles. Algún hermano, por favor, vaya a buscar rapidito algunas sillitas más, hermano, gracias. Así que el apóstol era alguien que tenía unas características. Y las explica Pablo. No he visto yo al Señor Jesús en su defensa, que eran los demás apóstoles más que él. Si los otros lo vieron, dijo, yo también lo vi. Tengo también marcas de los sufrimientos, las heridas, prisiones, yo pasé también cosas por el Señor, peligros de muerte, los dones espirituales que él tenía. Así que tenía facultades que había recibido que eran características de un apóstol. No cualquiera reunía esos requisitos, capacidad, ¿no? Así que es algo que no se podía otorgar a las personas según la capacidad, ¿no? Así que es algo que no se podía otorgar a las personas según la capacidad, ¿no? Así que es algo que no se podía fabricar. Pero generalmente la característica de los apóstoles eran que tenían la mayoría de los dones espirituales, esas facultades para gobernar la obra de Dios. También que habían tenido una visión y un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y otras cosas que no nos demoramos demasiado, para que no nos quedemos solamente en la introducción. Pero vamos a ir. Pablo, apóstol, ¿pero de quién? Primero de todo, de Jesucristo. Tenían facultad de ir, predicar, establecer iglesia, consagrar obreros, dejarla en marcha con una autoridad plena, como diríamos ahora, ¿no? Él no precisaba tener ninguna reunión para ver si iba a apartar o no. Tenía ese discernimiento del Espíritu para saber los que iban a servir en la obra de Dios. Amén. Así que encontramos enseguida que Pablo era un apóstol. Viajó, predicó, no sé si este año nos toca, pero en un momento estaremos estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo y vamos a ver lo que sucedió en los viajes misioneros. No eran viajes inútiles y casi en muy pocos lados, no sé si lo invitaron a comer asado, mataron algún lechón como hacen ahora cuando viajan los siervos de Dios, pero parece que en vez de lechón le dieron leña nomás. Usted ve los sufrimientos que tuvo el apóstol para predicar la palabra, pero gracias a eso nosotros también tenemos, ¿saben? ¿Y por qué él era apóstol? Porque era un siervo de Dios, porque él un día dijo, bueno, yo no sé, aunque los hermanos no me den lugar, pero yo un día como que me iba a apartar solo y voy a salir por mi cuenta. No, dijo apóstol. ¿Por qué era apóstol? ¿Qué dice el verso 1? ¿Por qué era apóstol?
Fuerte, dígalo. ¿Por qué era apóstol? Por la voluntad de Dios. Amén. Era apóstol por la voluntad de Dios. ¿Y cuánto tardamos nosotros en entender la voluntad de Dios? Yo recibo a menudo, hermano, como reclamos de hermano. ¿Y hermano, y yo para cuándo? ¿Y usted qué le parece? ¿Qué le puede contestar a un pastor? ¿Qué le puedo decir? Y hermano, el ministerio a mí para cuándo? ¿Usted cree que yo me voy a parar un día con un cajoncito colgando, hermano, agarren que acaban los ministerios? ¿Cree que se reparte así a voluntad pastoral los ministerios? Yo creo que tiene que haber un profundo convencimiento de, primero de todo, que si Dios quiere que fuera algo, Dios lo va a hacer. Lo que menos pensaba el apóstol es ser apóstol. Porque si usted lee la historia de él, la biografía del apóstol, lo que menos quería era ser apóstol. Él era hasta un perseguidor y matador de siervos de Dios. Un criminal era, ¿no? Mataba a siervos de Dios. Lo que menos pensaba, a esto hay que exterminarlo. Lo que menos pensaba en ser un apóstol. Pero en un momento lo toma el Señor, lo transforma, y ahora le puede escribir: Pablo, yo no debería hacer esto, pero fue la voluntad de Dios que fuera esto. Amén. Apóstol por la voluntad de Dios, y enseguida ya tenemos la primera lección. De los 10 puntos que recién anotamos, ya tenemos la primera lección de humildad. Esta carta, podría haber dicho, bueno, esta carta se la mando yo porque soy el apóstol, pero al lado mío hay un hermano que me acompaña, ¿no? Está Timoteo también, ¿no? Qué bendición poder leer este versículo que aún en el saludo ya nos da enseñanza. Amén. Pablo, apóstol, y también el hermano Timoteo. ¿A quién está dirigida la carta? A los santos y fieles hermanos. La inspiración, santos, separados de la actividad mundanal, consagrados al servicio de Dios. Y fieles hermanos. Hay expresiones aquí: fieles como siervo, fieles como compañeros, fieles como hermanos. En Cristo Jesús, que están en Colosas. Hay tanta sabiduría, hermano, en estos pasajes de la Biblia, que es imposible que uno no quede maravillado frente a la palabra de Dios, ¿no? Porque la iglesia, si bien la iglesia es universal, la iglesia está en la redondez de la tierra, la componen todos lavados en la preciosa sangre de Jesucristo el Señor, que su nombre está anotado en el libro de la vida. Sin embargo, aunque nosotros hablamos mucho de las iglesias locales, pero en realidad bíblicamente la iglesia no es local, ¿no? La iglesia está en la parte de ella, todavía está con los pies. La iglesia en realidad es universal, parte de ella todavía está con los pies aquí en la tierra, y es tan grande que parte ya está triunfante en los cielos. Podemos decir amén, gloria a Dios, porque estos hermanos que fueron participantes de esta carta son nuestros hermanos también y pertenecen a la misma iglesia. Amén, amén. ¿Usted está convencido que es así, hermano? ¿El apóstol Pablo será que era de nuestra iglesia? Claro que sí. Éramos y somos hermanos en Cristo Jesús, pero ya están descansando de sus obras. Vendrá el día que si Jesús no viene antes, nosotros también estaremos reunidos junto con ellos. Así que la iglesia está en Colosa, está en Éfeso, está en Merlo, está en Moreno, está en Córdoba, está en Corrientes, pero la iglesia es una sola. Por eso la sabiduría de Pablo al escribir únicamente pudo ser inspirada por el Espíritu Santo, porque escribe a los fieles y a los hermanos que en este momento están en Colosa. Pero cuando venga el Señor no van a estar más en Colosa, van a estar allá. En este momento estamos aquí en Merlo, pero un día que viene el Señor no vamos a estar más aquí. En este momento los hermanos están en Colosa, ¿no? No dijo son una iglesia aparte, no. Los hermanos que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no? Que siempre las salutaciones del apóstol casi tuvieron la misma introducción. Y el Señor dijo, cuando lleguemos a un lugar, digamos, la paz sea esta casa. Los pastores modernistas ya tienen vergüenza de decir, paz del Señor, hermano, ¿no? Usted los escucha, dicen buenas noches, que bendiciones para todos, no parece que tiran caramelo, bendiciones, y parece que tienen vergüenza de decir, paz del Señor, hermanos. Hoy en día sí, hasta todavía dice, no, hermano, pero vos decís eso, hay gente nueva que no entiende. ¿Será que el Señor se equivocó cuando nos dijo cómo tenemos que saludar? Yo creo que el Señor no se equivoca nunca, ¿no? Lo que nos equivocamos somos nosotros en nuestros razonamientos. Pero el apóstol dijo paz porque sabía
que está hablando del príncipe de la paz y que el saludo del cristiano tiene que ser ese, la paz sea a esta casa. No hay problema, porque si hay un mundano y no quiere recibir, ¿qué dice? La paz volverá a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces comienza, verso 3, la salutación. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Siempre orando por vosotros, ¿no? La constancia, porque a veces cuando pasamos por algunos lugares, de repente nos piden, hermanos, oren por nosotros. Sí, hermano, ¿cómo no? Y ya el otro día viajamos y nos olvidamos de los hermanos de todo el mundo, pero el apóstol dijo, siempre, desde el día que los conocimos, estamos orando por ustedes. La constancia, por vosotros. Damos gracias a Dios. Porque habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Posiblemente, dicen los comentadores, que probablemente el apóstol no estuvo nunca en Colosas, sino la relación vino por Epafrodito, que nunca estuvo en ese lugar, pero él lo explica claro y les habla como si los conociera, habiendo oído de vuestra fe. ¿Qué tal? ¿Qué será? ¿Qué dirán los hermanos de nosotros, hermanas? ¿Qué dirán de nuestra fe? ¿Que tenemos fe o que es una iglesia sin fe? ¿Qué pueden decir de usted? ¿Qué pueden decir los hermanos de mí? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Pero será un ejemplo de fe. Dijo, hemos oído de vuestra fe. A veces escuchamos cosas que no nos gustan de los hermanos, pero qué lindo cuando podemos escuchar que son hermanos de fe y del amor que tenéis a todos los santos. Tenemos esa tendencia a amar a los que nos aman. Y nos gusta juntarnos y tomar mate y conversar. Y hasta a veces vamos a tu casa y venimos a la mía y estamos casi siempre medio con un entorno, con un grupo, ¿no? Pero Pablo dijo, escuché que ustedes tienen fe y amor a todos los santos. No a algunos sí, a otros no. Tenéis amor a todos los santos. Vamos sacando lecciones. Mire, si lo agarramos con el programa ese que dijimos al principio de cómo meditar Filemón, ahí estamos con los ejemplos a seguir y los que no hay que seguir y cómo hay que orar y qué lecciones que nos da. A todos los hermanos que vienen al culto. Qué bueno, hermano. ¿Será que nosotros amamos a todos los hermanos que vienen al culto? Le podemos tender a todos la mano igualmente, decirle paz del Señor, que no nos gusta y entramos por el banco y seguimos por ahí vimos a alguien que no nos gusta y entramos por el banco y seguimos por el costado de la pared. ¿O será que le podemos decir a todos, mirarlo al rostro y decir, paz del Señor, hermano, gloria a Dios, no hay ni un problema? Amén. Gloria a Dios, el amor que tenéis a todos los santos. Y ese amor es a causa de la esperanza que os está guardada. ¿Dónde? ¿Dónde está guardada la esperanza? Amén. ¿Dónde está guardada la esperanza suya? En la cooperativa, por ahí, en el banco, ¿dónde está guardada su esperanza? La esperanza está guardada, ¿dónde? En los cielos. Porque lo que hemos recibido dejó de ser esperanza, ya no hace falta, porque ya lo recibimos. Pero lo que no recibimos, eso es esperanza. Entonces la esperanza, lo que hemos recibido es solo el anticipo. La esperanza está guardada en los cielos. La salud eterna, la bendición eterna, el gozo eterno, todo eso está reservado en los cielos que siguen las pisadas del Señor. Amén. De la cual ya habéis oído. ¿Y cómo tenemos revelación de esa esperanza en los cielos? ¿Cómo tenemos revelación? ¿Por qué tenemos revelación? ¿Qué dice el verso 5? ¿Cómo sabemos que tenemos una esperanza eterna en los cielos? Fuerte, dígalo, hermano. Por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio nos revela que hay una esperanza eterna en los cielos, que está reservada para los que siguen al Señor. Así que hay una esperanza. Esa esperanza en los cielos la tenemos a través de la palabra. Si usted escucha o lee los libros de los testigos de Jehová, no va a encontrar esperanza en los cielos, porque no, que vamos a ir allá, aquí la tierra se va a ir componiendo, va a quedar mejor, van a crecer algunas plantitas lindas y va a ser un jardincito. La Biblia no dice eso, dice todo lo contrario, que no dice que la tierra va a ser un jardín, dice que va a ir de mal en peor hasta la venida del Señor, cuando Satanás sea atado por 1000 años,
Ahí la tierra será purificada por medio de aquellos juicios y habrá ese reinado que ya hemos estado estudiando con el libro de Apocalipsis. Pero aún después de eso va a haber la rebelión final y Gog y Magog, va a descender fuego del cielo de Dios y la tierra y las obras que en ella hay, como dice el apóstol Pedro, en capítulo 3, que serán deshechas. La tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Pero ¿cuál era la esperanza? ¿Cuál era la esperanza? La dice Pedro, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Así que la esperanza la tenemos por la palabra verdadera del Evangelio. Los que no usan la palabra no tienen esa esperanza. Entonces sus esperanzas son muy terrenales. Solamente mejorar materialmente, sanarme, y de ahí ya no pasas. Están todo el día orando por enfermos y tratando que mejore la situación económica. Pero no hay esperanza. Si llega a fallar la economía, quedan por el suelo. Pero qué bueno es, por la palabra verdadera del Evangelio tenemos esperanza. El espiritismo no da esperanza tampoco. Es un salto a las tinieblas. La reencarnación, probablemente esto, lo otro. Las religiones orientales, lo mismo. La reencarnación en animales o en otras personas. Eso todo fuera del Evangelio, no hay esperanza. Aún, bueno, que es solamente una parte muy selecta, pero es muy interesante que la palabra verdadera del Evangelio nos dice la esperanza que tenemos los salvos. Amén. Gloria a Dios. Y esa esperanza ha llegado hasta vosotros, así como al resto del mundo, ¿no? Y esa esperanza, ¿cómo va? ¿Para atrás o para adelante? Lleva fruto y crece también en vosotros. Amén. Esa esperanza que llegó a todo el mundo, ¿qué sucede con esa esperanza? Lleva fruto y ¿qué más? Y crece. Amén. ¿Cómo está la esperanza comparada con el año pasado, hermano? ¿Cómo anda su esperanza? ¿Está con más ganas, me falta menos, estoy más cerca? ¿O este año está más por el suelo que el año pasado? ¿Cómo anda, hermano, la esperanza? Creció, porque dice que esta esperanza, por tener vida, lleva fruto y crece. No solamente se alimenta para crecer, sino que lleva fruto para que otros compartan la bendición que hemos recibido por esta esperanza maravillosa. Como también vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, ahí tiene el fundador o el predicador que llevó a los colosenses a los pies de Cristo, que lo habían oído de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Allá adelante decía fiel hermano. ¿Ven? Aquí de Epafras dice fiel ¿qué? Fiel ministro, amado consiervo, ¿no? Así que era bueno como consiervo, no había rivalidades, porque a veces hay rivalidades entre los diáconos, entre los auxiliares, hay rivalidades entre los cantores, entre los músicos, entre esto y lo otro, pero allí no había. Es un fiel consiervo, no hay problema. Tengo tanta confianza que lo que le encomiendo lo va a hacer porque lo está haciendo para el Señor. Fiel consiervo, fiel ministro, fiel hermano. Acá tenemos varios ejemplos de fidelidad para seguir. Amén. También nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar. Allá estaba diciendo, siempre oramos, y de nuevo viene a repetir la oración intercesora. Y pedir, ¿para qué? Pedir que seáis llenos de plata. ¿Qué dice que tenemos que ser llenos? ¿Qué era la oración del apóstol Pablo? ¿Qué era la oración? Que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? Mira, hay tanta riqueza en cada expresión, hay que detenerse, es imposible seguir, hermano. No cesamos de orar. ¿Cuál era la petición del apóstol? Que sean llenos, pero llenos de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Amén. En toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Carnal, astucia humana. ¿Cuál era ese conocimiento, esa inteligencia? ¿Cuál era? Espiritual. Esa es la oración. Mire, yo creo que tendríamos que orar más, que el Señor nos ayude, que todos seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Dios inteligentemente en el Espíritu.
Porque el creyente que es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, es un creyente que difícilmente va a andar por el suelo, porque él sabe lo que el Señor le encomendó que haga. Él sabe que Dios está respaldando su paso. Él sabe que los pasos que está dando, el Señor me los mandó. Esta es la voluntad de Dios. Y no anda preguntando a un hermano, ¿será que tengo que ir al Chaco, hermano? Lleno del conocimiento de... ¿Será que tengo que...? No, porque está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. No está preguntando, hermano, ¿será que puedo andar de novio con un mundano? ¿Será que, hermano, y el divorcio? ¿Y será que no habrá una ventanita por donde yo pudiera entrar? No, está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Qué bendición cuando un creyente puede ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que está seguro de lo que Dios quiere que haga en la vida. Y yo le puedo asegurar, hermano, que cuando un obrero, un creyente, un hermano, una hermana está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en el espíritu, como dice aquí, espiritualmente, difícilmente va a fracasar ese hermano. Porque el espíritu no le va a llevar a dar pasos equivocados, ni pasos de los cuales tenga que arrepentirse. El creyente que está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que no le anduvo preguntando a un hermano, no soñó nada para mí, hermana, no, hermano, no tuvo algún sueñito, ni que sea un angelito, no vio algo al lado mío. A ver. No anda preguntando a uno, a otro. Él sabe, esto es lo que Dios quiere que haga. Si Dios quiere que ore, bueno, me voy a dedicar a orar y voy a leer libros sobre la oración, voy a buscar todo lo que es oración en la Biblia y me voy a dedicar a interceder. Porque allá en la Biblia habla de una mujer que ya tenía 80 y pico de años y que nunca se ha apartado de la oración. Dios la llamó para eso. Y ella no quiso ser diaconisa, ni quiso ser profetisa, ni nada. Ella quiso estar adorando al Señor y Dios la bendijo en la oración. Y qué bueno cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios en el plano espiritual para nuestra vida. Le aseguro que difícilmente va a andar pidiendo oración. Siempre estará, hermano, no hay lugarcito, porque esta semana Dios me bendijo tanto que quiero agradecer al Señor, porque está en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo anda, hermano? ¿Hay muchos pedidos o no sabe qué hacer? Hay muchas Y que no sabe para cuál de los dos caminos agarrar. Hay que orar para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad. Lo que dijo Jesús: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. ¿Y para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 10? ¿Para qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? Conociendo la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así que ¿para qué era ese conocimiento de la voluntad de Dios? Para que andemos, porque conocer la voluntad de Dios y no andar en la voluntad de Dios equivale a condenación. Porque dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17 creo que es, ¿no es cierto? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Usted sabe lo que a Dios le agrada? Creo que es Santiago 4:17. No es por la fe, pero por las dudas. A ver, ya le digo, porque lo mencioné de memoria. Sí, hermano. Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, hermanito. Así que entonces tenemos Santiago 4, 17. Pedir ser lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Como es digno del Señor, agradándole. Porque pedir, Señor, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Y sí, Señor, pero no era lo que yo esperaba, así que yo voy a hacer lo que quiero. No sirve. Conocer la voluntad de Dios y no ponerla por obra es condenación. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Aquí tenemos un claro ejemplo. Si usted ya llegó al conocimiento que darle al trago es pecado y usted toma, ¿qué pasa? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Porque lo bueno y agradable es la voluntad de Dios. Buena y perfecta.
Si usted sabe que anda fumando vicios, pasiones, adulterio, fornicación, sabe, ya tiene conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, sabe que no lo tiene que hacer y lo hace, ¿qué pasa? ¿Cómo resulta? Pecado. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios nos va a traer mucha bendición, pero cuando nosotros andemos en ese conocimiento, porque conocer y no andar en el conocimiento equivale a una gran condenación sobre la vida, porque dice la Biblia que al que mucho se le da, ¿qué va a pasar? Mucho también se le va a demandar, ¿no? Así que yo creo que en nuestra conducta debemos andar como es digno, porque el Señor se dignó en revelarnos su voluntad. Miserables, gusanos tan chiquitos en esta tierra, y Dios quiso revelarnos su voluntad. Tenemos que andar como es digno del Señor, amén, agradándole en la iglesia, agradándole el día domingo. Así dice en su Biblia. ¿Cómo dice que tenemos que agradarle? ¿Cómo dice? Todo. En el hogar, en el trabajo, en el comercio, en los tratos comerciales, en todo. Las conversaciones del hogar, entre el trato de marido y mujer, tenemos que agradarle en todo. Amén. No solamente en una parte que nos conviene, sino agradarle en todo. Llevando, ¿qué más? Fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas que hay en esta carta a los colosenses? Voy a tener que avanzar un poquito más porque si nos seguimos deteniendo no vamos a poder terminarla hoy, ¿no? Ya llevamos una hora de estudio, estamos todavía en los primeros 10 versículos, pero vamos a ir avanzando un poquito más. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Quiere decir que la fortaleza de todo el poder de Dios, nosotros la recibimos de acuerdo, conforme, o quiere decir tomando la forma, porque conforme quiere decir tomando la forma, conforma, es una palabra compuesta, amén, conforme a la potencia de su gloria. Quiere decir que me voy a fortalecer cuando tome la forma del poder del Señor, de su gloria. ¿Para qué necesitamos fortaleza? Para echar fuera demonios, para patear al diablo, para pisarle la cabeza a los curanderos. ¿Qué dice? ¿Para qué te necesitamos poder? ¿Para qué necesitamos poder sobre todas las cosas? ¿Para qué? Fuerte, dígalo, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Vamos a otra vez detener un segundo en este versículo. ¿Para qué tenemos que ser fortalecidos en todo poder? Conforme a todo el poder de su gloria, tomando la forma del poder de Dios. ¿Para qué necesitamos ese poder del Espíritu Santo? Algunos sí, para sanar a los enfermos, que yo le ponga la mano y que sale como rayito y ¡pa! Se cae. ¿Para qué necesitamos poder? Para algo que nos falta bastante. Para algo que vuelta a vuelta se termina. Para toda paciencia. Necesito poder de Dios para tener paciencia. Necesito poder de Dios para toda longanimidad. ¿Qué quiere decir esa palabra longanimidad? De longo, que quiere decir largo, ánimo largo de esperar con paciencia aquellas cosas que yo quisiera ya que sucedan. Estamos en el tiempo que todo quiere ya. Estamos en el tiempo de lo descartable y la gente se entierra hasta las orejas porque no quiere esperar reunir la plata. Lo compra aunque no tenga y saca crédito aunque no lo pueda pagar, pero lo quiere tener ya, ¿no? Si lo va a pagar no le importa, después vienen los problemas, pero todo quiere ya, todo apurado, todo quiere ya. Y algunos de tal manera que entran en negocios turbios y robo y tantas cosas porque no quiere esperar, no, que voy a trabajar 10 años, yo lo quiero ya, y hasta se prenden algún asalto, algún negocio sucio, tráfico de droga o lo que sea, pero quiere el dinero y quiere las cosas ya. En todo, en el noviazgo no quiere esperar. Bueno, tener una casita y el terreno y la casita, no, ¿qué voy a esperar? Ya quiere disfrutar de la novia y se olvidan y andan en fornicación, todo quiere ya, y ese ya arruina. Para eso se necesita poder de Dios, para que no se arruine nuestra vida espiritual, para tener paciencia y ánimo largo, porque yo quisiera que los problemas míos se terminen ya. Pero ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a echar al enemigo, pero no lo voy a echar de golpe, lo voy a ir echando poco a medida que ustedes avancen, dijo el Señor, ¿no? ¿Qué le parece?
Nosotros queríamos que, bueno, el domingo, por haber y que ya esta semana voy a andar como una palomita, no hay ninguna lucha, como una mariposita, va a andar saltando de florcita en florcita, ¿no? Pero resulta que el domingo una victoria tremenda, gloria a Dios, yo estoy tan contento hasta ahora todavía, estoy como después de haber comido un bombón, un caramelo, vio que a uno le queda un buen rato el gusto en la boca y se lambe, todavía estoy disfrutando la palabra de Dios, porque Dios me bendijo tanto a mí. Primero bendecido fui yo cuando leía a la mañana la Biblia, ¿no? Y bueno, pero no quiere decir que el domingo después de todo eso se terminaron los problemas. Es probable que aquel que acecha va a estar esperándole para crearle nuevos problemas y robarle la bendición, ¿no? Pero gloria a Dios, ahí está el poder que recibimos. ¿Para qué recibimos esa manifestación gloriosa el día domingo? ¿Para qué la recibimos? ¿Para qué? Para tener ¿qué? Paciencia. Toda paciencia y longanimidad. Hermanos que están luchando por sus hogares, hermanas que están aquí abandonadas por sus maridos, maridos que quizás la mujer se fue, hijos que abandonaron a los padres y se olvidan de los padres. Para todas esas cosas usted necesita paciencia, necesita ánimo largo de esperar, porque viene el día que Dios abrirá la puerta de salida. Usted quiere servir, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Señor, que tu poder esté encima de mis deseos, Señor. Que tu poder me dé paciencia y me dé ese ánimo largo de esperar hasta el día que tú abras la puerta. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Y qué hace ese poder en nosotros? Esa espera. Hay dos maneras de esperar. Hay dos maneras de esperar la salida. Sí, hermano, pero mire, yo ya estoy cansado, yo no aguanto más, pastor, haga algo, pastor, que yo no aguanto más. Hay dos maneras de esperar: rezongando, murmurando, amenazando. Sí, ore, pastor, porque yo la verdad que no sé lo que voy a hacer, hermano, ya estoy afilando el machete y limpiando el revólver. Yo no sé qué está pensando en la espera, porque alguno tiene paciencia, pero ya están diciendo, mire pastor, si no pasa algo se me termina la paciencia. Pero ahí está buscar el poder de Dios para esperar. ¿Cómo la salida? ¿Cómo la esperamos? ¿Cómo la tenemos que esperar? ¿Cómo? ¿Qué dice el verso 12? ¿Cómo la tenemos que esperar? Con gozo, dando gracias. Gracias, Señor, porque aunque no tenga ninguna herencia y pierda la que tengo aquí, pero gracias que me anotaste entre los herederos. Gloria a Dios, de esa luz maravillosa, de ese reino maravilloso. Gracias, con gozo, dando gracias a Dios por ser participante de esta herencia de los santos en luz. Señor, hay miles de problemas, pero que te quiero dar gracias, Señor. Esperar con gozo. ¿Y cómo anda, hermano? Bien, hermano. Sí, ya sabe que estoy luchando, pastor, pero igual estoy contento, hermano. Ya el Señor me va a dar una salida, ¿no? Ahí está el gozo en medio de la lucha. Tiene una lucha tremenda. Le quiero decir, hermanos, que yo recibo lecciones tremendas aquí en la iglesia. Hay algunos hermanos, muy particularmente algunos, que están pasando unas luchas, pero tan terribles, y usted ni cuenta se ha dado, porque lo van a saludar siempre gozosos, alegres aquí en la iglesia, ¿no? Ellos lo van a saludar con mucha alegría. Y son hermanos que están pasando problemas, pero terribles, que yo no sé si quizás le tocara a alguno de ustedes qué camino escogerían, si aguantarían y si saludarían con el mismo gozo que están saludando ahora antes de empezar la escuela bíblica. Son hermanos tremendos. Yo le he contado en 2 o 3 oportunidades. Tenemos una hermana que, no sé si se dieron cuenta, pero ella vino como un mes con un ojo negro de las palizas que da el marido, y es una hermana buena y fiel, Y otra vez la encerró en el baño y la iba a matar, la salvó la hija mayor, que llegó en el momento que agarró el cuchillo, la estaba ahorcando literalmente, las marcas de los dedos negros, la radiografía, los hematomas que tiene, las tiene el médico, las radiografías con las manchas, y usted no se dio cuenta porque vino y cantó en el coro y contenta, alabó al Señor y habló en lengua, gloria a Dios. ¿Cómo anda, hermano? ¿Está aguantando con gozo las pruebas? Si no tiene gozo en medio de las pruebas, si se le terminó la paciencia, está faltando poder de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Amén?
Gloria a Dios. Por eso dice, aguantando con gozo, teniendo ese ánimo con paciencia, dando gracias que Dios nos dio una herencia y que nos ha librado ese poder del Señor, esa fortaleza del Señor, esa gracia bendita, la potencia de su gloria, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, estamos en el verso 13, y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Aquí en el versículo 13 pone el apóstol los fundamentos de la fe cristiana, lo tiene descrito en la cartilla allí, ¿no es cierto? Página que abajo tiene un numerito 14. Allí usted tiene escrito que ahí el apóstol presenta los fundamentos de la fe cristiana, una seguridad de la salvación que ya sabe, no que a lo mejor va a ser, ya lo sabe, ha sido pagado, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, no es que a lo mejor va a ser, no, esto ya es seguro, nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que no hay lugar intermedio, no hay dos, no hay tres, no hay uno y medio, no, es solamente o el reino de las tinieblas o el reino de Cristo. La persona que sale de Cristo entra en el reino de las tinieblas, está perdido, no sabe qué camino escoger, está fuera de la voluntad de Dios, sale de ahí por el poder del Señor, es trasladado al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo, ve los problemas, ve las dificultades, las esquiva, ora, espera con paciencia, pero sabe ya por la fe, el precio ha sido pagado, el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Amén. Empieza en este libro de Colosenses una palabra que se va a repetir a través de toda la epístola. Verso 16, porque en Él, final del verso 16, por medio de Él y para Él, verso 17, y Él es antes que todas las cosas, verso 18, y Él es la cabeza, Él es el principio, por cuanto agradó a Dios el Padre, verso 19, que en Él habitase toda la plenitud, y que por medio de Él, esta expresión, la maravillosa afirmación de la soberanía y de la persona de Cristo, de la divinidad de Cristo, del privilegio en todas las cosas, la preeminencia de Cristo. Creo que en ningún otro libro de la Biblia hace tanto énfasis en Cristo, en Él, por medio de Él, a través de Él, todo esto, que fuera de Cristo el hombre no puede encontrar liberación de ninguno de sus problemas, menos el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero Él, ahí está la divinidad, Él es la imagen del Dios invisible, amén. No es lo que crean los hombres, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Te recuerda cuando preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Le preguntó Jesús a los discípulos, y los hombres tenían muchas opiniones, lo mismo que hoy en la televisión escucha hablar de Cristo, dan cada opiniones disparatadas, pero la Biblia nos da la revelación del Hijo de Dios, el primogénito, quiere decir el primero engendrado de toda, antes que todas las cosas existan, ya era Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes que todas esas cosas fueron creadas, ¿qué dice el verso 17? Él es antes, ¿de qué? De todas las cosas. Amén. Entonces, esta traducción, como tiene una nota ahí, aparece en la versión moderna hispanoamericana, católica. De ninguna manera debe entenderse que Cristo es el primer ser creado, como han querido enseñar muchos herejes, que Cristo, los testigos de Jehová, dice es un hijo, ¿no es cierto? Sin darle importancia que Cristo es el Salvador y de la divinidad de Cristo. Entonces, pregunta a los testigos de Jehová, dice, sí, que no es el unigénito Hijo de Dios, es un Hijo de Dios. Como, bueno, Dios tiene muchos,
y bueno, entre todos está Cristo también. No, Él es antes que todas las cosas, Cristo ya era. Amén, gloria a Dios. Entonces, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué pasa? Subsisten. Sin Cristo el mundo no podría seguir existiendo. Ha existido y fue creado y subsiste hasta el día de hoy por la palabra de Él. Amén, como lo dice Pedro también en su epístola. Verso 18. Él es, ¿qué es Él? ¿La cabeza de quién? Del cuerpo. ¿Amén? Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? La iglesia. Por eso, entre las muchas diferencias que tenemos los cristianos evangélicos con el catolicismo, entre las muchas, es que nosotros creemos que la cabeza de la iglesia, la Biblia lo afirma bien claro, es Jesucristo el Señor. Amén. Te habla con los católicos, le pregunta quién es la cabeza de la iglesia, le van a decir el Papa en Roma, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia afirma, y ningún pastor debe permitir que lo llamen Papa, ¿no es cierto? Que hay muchos papitas evangélicos, ¿no? Algunos se hacen los papas evangélicos, ¿no? Y ha habido muchos que han querido como tomar la representación y arrogarse la representación del Evangelio. Pero siempre el pensamiento cristiano evangélico es que no tiene que haber un representante del Evangelio en la Argentina. Ya tenemos uno que es el representante de Cristo aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Amén. Los pastores podemos unirnos y debemos estar unidos, las congregaciones se pueden reunir para eventos, pero nadie se tiene que arrogar la cabeza de la iglesia, yo soy la cabeza y yo soy el que mando todo y que represento todo. Ese espíritu es contrario a las Escrituras. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Para nosotros no es el pastor. Algunos hermanos con amor a veces, bueno, llegó el hermano Hugo, dice, es el pastor de la iglesia, y yo lo he corregido muchas veces, ahora ya casi no lo hacen, porque los errores públicos, a veces hay que corregirlo públicamente, porque si no otro escucha, dice, este quedó bien con el pastor, ahora cuando vaya en el anexo mío, yo también lo voy a presentar al hermano Hugo como cabeza de la iglesia, y salen repitiendo. Entonces yo he dicho varias oportunidades, hermano, gracias, pero yo no soy la cabeza. Yo soy el siervo de Dios, el pastor, lo que usted quiera, el hermano Hugo, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. ¿Lo cree usted de todo corazón? Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Por eso, dice la Escritura, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al primogénito de entre los muertos. Sabe que Cristo, al entregar su vida en la cruz, Él había tomado forma de hombre y murió, fue sepultado, dice la Biblia, resucitó al tercer día. Y Cristo es el primogénito de los muertos, quiere decir, en un sentido, como el que volvió a la vida, el primero que volvió a la vida después de su muerte, o el primero que resucitó. Y uno dice, pero pastor, si en el Antiguo Testamento hay varios versículos que hablan de la resurrección, allá de Elías y el hijo de aquella mujer, Eliseo, uno encuentra los huesos de aquel hombre que tiraron apurado y tocó los de Eliseo y resucitó, va a encontrar muchos. Dice, ¿cómo puede ser que dice que es el primero? Y también resucitó al hijo de la viuda de Naín, y también había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos resucitaron? ¿Por qué dice aquí que es el primero que resucitó? El primero que volvió a la vida después de estar muerto. ¿Por qué dice esto? Porque Cristo es el primero que volvió de la muerte con un cuerpo glorificado. Esta es la gran diferencia. El hijo de la viuda de Naín no está vivo hasta ahora, murió. Y su cuerpo no sé dónde habrá sido sepultado. Lázaro, que fue resucitado por el Señor al cuarto día, que Marta le dijo, Señor, y él ya es de 4 días. Bueno, ese Lázaro que resucitó con el tiempo, se habrá puesto viejo y habrá vuelto a morir. Pero el único que resucitó con un cuerpo incorruptible es el Señor, con un cuerpo de gloria. Por eso pudo atravesar las paredes donde estaban reunidos los discípulos y decir, pasa a vosotros. Lázaro no podía hacer eso. El hijo de la viuda de Naín tampoco. El Señor es el único. Amén.
Y Cristo, luego fueron las primicias, aquellos que resucitaron después de la resurrección de Él, dice la Biblia. Cristo las primicias, y luego los muertos en Cristo resucitarán también primero cuando sea tocada la trompeta, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados con ellos, con un cuerpo glorificado semejante a su cuerpo de gloria. Amén. Pero Él tiene la preeminencia en todo, Pues lo dice al final del verso 18, para que tengan todo el privilegio. Y también vosotros, por medio de Él, por cuanto agradó al Padre, verso 19 estamos, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Yo y el Padre uno somos, dijo, y el Espíritu de Dios vino sobre Él, así que en Él está la plenitud de Dios. Por medio de Él, porque no hay otro mediador, es por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. De repente, especialmente los testigos de Jehová no quieren mencionar la palabra cruz y hablan madero, que fue atado a un árbol, que fue atado a un palo. Es cierto que en algún versículo de la Biblia también dice del madero, ¿no? Pero hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la cruz que Cristo llevó. Y el mismo Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome, ¿qué dijo? No dijo, tome un árbol y arrástrelo, tome su cruz y sígame. Cierto que hay varios tipos de cruces, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Pero sí les digo porque de repente van a leer por allí, llega a sus manos una Biblia reformada de los testigos de Jehová, alguna cosa usted va a encontrar que la palabra cruz la han tratado de eliminar, porque el diablo quisiera eliminar la cruz, pero es algo imposible, ya Cristo ya está hecho. Amén. Gloria a Dios. Que por medio de Él fueron reconciliados. No creemos, de repente escucha un sacerdote católico, un cura, dice, la presenta María como la mediadora, dice, ¿no es cierto? La mediadora. Cuando fue declarado el año mariano, se cansaron de decir María la mediadora. Y tenían una especie de sermón, un sermón que estaba escrito y lo predicaron mucho. Y ese sermón trabaja psicológicamente a la persona para que acepte la mediación de María.